Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Néstor Javier Perdomo Cruz. Soy estudiante actual de la Universidad de El Salvador de la carrera de licenciatura en Informática Educativa, modalidad a distancia. En esta ocasión haremos la presentación de dos ejercicios asignados de la materia de Fundamentos de Matemática. Comenzaremos realizando el ejercicio 1, literal J, que nos muestra a continuación en la pantalla y dice lo siguiente: x al cuadrado más 2x sobre 3x al cuadrado menos 18x más 24. Esto lo vamos a dividir entre x al cuadrado menos x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Bien, para comenzar a realizar este ejercicio vamos a comenzar con reducir los términos, es decir, vamos a comenzar a factorar. Vamos a comenzar término por término a manera de ir realizándolo factor por factor, descomponiéndolo y llegar a hacerlo de una manera más sencilla para poder operar. Vamos a comenzar con el primer término, que es x al cuadrado más 2x. Si nosotros nos fijamos acá en estos dos, encontramos un factor común, que es x. Ahora vamos a extraer x de esos dos términos y nos quedaría de la siguiente manera: x factor común de x más 2. Ahora bien, ya tenemos el primer término factorado. Vamos a continuar con el siguiente, que sería el denominador de esa misma fracción, que es 3x al cuadrado menos 18x más 24. Vaya, a este término le vamos a sacar factor común. En este caso le vamos a extraer el 3 y nos quedaría de la siguiente manera: 3 factor común de x al cuadrado menos 6x más 8, el cual, pues, si ustedes realizan la multiplicación, se podrán comprobar que nos queda el término anterior. Ahora este mismo término que acabamos de factorar lo podemos volver a descomponer, o sea, factorar de la siguiente manera. Si se fijan, nos quedó acá entre el paréntesis x al cuadrado menos 6x más 8. Este trinomio lo vamos a factorar de la siguiente manera. Vamos a descomponerlo en dos términos que multiplicados entre sí nos va a dar este trinomio. Para comenzar vamos a abrir dos paréntesis. Si ustedes se fijan, acá ya está resuelto. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner en los dos paréntesis una x. ¿Por qué? Porque es el primer término. A este término le sacamos raíz cuadrada y nos quedan 2x. Entonces queda x acá, x acá. Ahora bien, en el primer paréntesis encontramos un signo menos, es por el segundo término del trinomio, menos 6x. En el segundo paréntesis encontramos otro menos. Este menos lo vamos a sacar de la operación de la multiplicación de estos dos signos. Si los dos signos son iguales, entonces da positivo. Si los dos signos son diferentes, da negativo. En este caso tenemos dos signos desiguales, entonces será el signo negativo en este caso. Ahora bien, vamos a encontrar dos números que multiplicados entre sí nos den 8, que es el número del trinomio, el tercer término, y sumados nos den 6. ¿Por qué les digo sumados? Eso lo sacamos en base a esto, ¿ves? En los paréntesis encontramos dos signos iguales. En estos casos, para factorar, si encontramos dos signos iguales, vamos a buscar dos números que sumados nos den el valor que tiene el segundo término. Ahora bien, si fueran signos diferentes, entonces vamos a encontrar dos números que restados nos den 6, en este caso, que es el coeficiente del segundo término. En este caso, pues, tenemos 8. Si ustedes se fijan, tenemos acá 4 y 2. Entonces sería 4 por 2 es igual a 8. Ahora bien, en el caso del otro término, les dije yo que había que sumar. 4 más 2
igual a 6. Entonces está correctamente factorado. Ahora vamos a pasar al lado derecho del ejercicio, al otro término, a la otra fracción que tenemos ahí. Vamos a comenzar factorando lo que es el término del numerador, el de arriba. Vamos a hacer exactamente lo mismo, porque si ustedes se fijan tenemos la misma expresión, el trinomio de la forma a cuadrado menos bx más c, la misma expresión, x al cuadrado menos x menos 6, la misma expresión. Entonces vamos a hacer lo mismo, abrimos dos paréntesis. Si se fijan tenemos x cuadrada, la raíz cuadrada es x, entonces ponemos x en los dos paréntesis. El primer paréntesis, el signo va a ser negativo porque el segundo término del trinomio es negativo. El segundo signo, o sea, el signo que está en el segundo paréntesis, en este caso es positivo, porque anteriormente les decía que tenemos dos signos en el trinomio iguales, entonces menos por menos da más, entonces por eso es más. En el caso anterior, si ustedes se fijaron, era signos desiguales, menos por más da menos, pero en este caso son dos signos iguales. Ahora ponemos el signo más. Ahora, si ustedes se fijan, acá tenemos dos signos desiguales en los términos que estamos factorando. Entonces quiere decir que vamos a encontrar dos números que restados nos den el término de acá, pero acá tenemos x. Pero el hecho de que tengamos x no quiere decir de que no tiene coeficiente. Obviamente sí, solamente que no se escribe. Es el número 1. Entonces vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den 6 y restados nos den 1. En este caso, si ustedes se fijan, como ya está resuelto acá, tenemos 3 y 2. Entonces 3 por 2 es igual a 6. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces acá tenemos ya factorado este término. Pasamos a lo siguiente. Vamos a reescribir la expresión del denominador, siempre en el mismo término, en la misma fracción. Si ustedes se fijan, ahí tenemos lo que es la expresión x al cuadrado menos 4x más 4. Eso lo podemos reescribir en base a la forma siguiente: a al cuadrado menos 2ab menos b al cuadrado, donde a es igual a x y b es igual a 4. Bien, esta forma es del trinomio cuadrado perfecto, pero lo vamos a cambiar, a reescribir de esta manera para poder entender y comprender si aplica para factorarlo de esa manera. Y si ustedes se fijan, acá lo tenemos: x al cuadrado menos 2, porque según dice el enunciado, el doble producto del primero por el segundo. Entonces tenemos 2 por x por 2 más el cuadrado del segundo término, que es 2 al cuadrado. Ustedes se fijan, cabal, 2 al cuadrado 4x lo descomponemos y queda 2 por x por 2, que quedaría 4x. Entonces podemos comprobar que sí aplica. Ahora usamos, como les mencionaba, el cuadrado de la diferencia, que esta expresión que acabamos de reescribir la vamos a convertir en este factor en base a esta forma: una resta de cuadrado, a menos b, todo esto elevado al cuadrado, y nos queda así la expresión. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. Vamos a invertir la fracción como la tenemos en división. Recordemos que si dividimos podemos cambiar, en este caso, el numerador, por el denominador, y el denominador pasa a ser numerador. O podemos operar así sencillamente, solo que al inverso: el numerador del primer término por
el denominador del segundo término y así sucesivamente el otro, el denominador del primer término por el numerador del segundo término. Pero para no confundirnos lo he hecho así. Cambiamos la operación y queda así. Si ustedes se fijan, cambiamos el numerador por el denominador y el denominador pasa a ser numerador. Y el signo acá cambia, miren, ya no tenemos división, sino que tenemos una multiplicación. Bien, ahora ya es que estamos listos para operar, vamos a simplificar un poquito más la expresión. Si ustedes se fijan, acá tenemos dos términos semejantes, x más 2 en este sector, en el primer término de la izquierda, y aquí tenemos x más 2 en el denominador del segundo término de la derecha de la operación. Entonces los simplificamos. Por eso, si ustedes se fijan, aquí están ya tachados. Ahora la expresión nos quedaría de esta manera. Ahora, en base a una de las propiedades de la multiplicación, se dice que a sobre b por c sobre d es igual a sobre d, a por d, perdón, sobre b por d. Entonces esta expresión la convertimos así y nos quedaría en el denominador, en el numerador, perdón, x por x menos 2 esto al cuadrado, y abajo nos quedaría 3 factor común de x menos 4 por x menos 2 por x menos 3. Entonces ya nos queda así, pero aún así podemos simplificar un poquito más. Si ustedes se fijan, arriba tenemos un x menos 2 y abajo tenemos un x menos 2, pero si ustedes se fijan, el de arriba está al cuadrado, quiere decir que tenemos dos veces esa expresión. Entonces simplificamos y nos quedaría 1 aquí arriba ya elevado a potencia 1, ya no al cuadrado, y aquí abajo lo eliminamos y nos queda de esta manera: x factor común de x menos 2 sobre 3 factor común de x menos 4 por x menos 3. Y esto, señores, sería nuestra solución. Acá mostramos ya directamente del ejercicio que nos asignaron la respuesta, que es la que vemos acá. Eso sería para el ejercicio número 1. Ahora pasamos al ejercicio número 2, el cual es del literal C. Este, si ustedes se fijan, no tiene multiplicación, división, suma o resta con otra fracción, simplemente hay que reducir esa expresión a su expresión más sencilla. Y tenemos 4x y al cuadrado z sobre 8x cuadrado y menos 4x y al cuadrado. Bien, comenzamos a factorar. Para factorar vamos a encontrar primeramente factores comunes. En este caso encontramos factor común 4xy en lo que es el denominador, en la parte de abajo. Si ustedes se fijan, tenemos 8x al cuadrado y menos 4xy al cuadrado, o sea, los dos tienen x y y. Entonces podemos sacar factor común y nos quedaría así en lo que es el denominador: 4xy factor común de x al cuadrado menos y. Ahora comenzamos a anular, vamos a comenzar a eliminar, a reducir términos. Si ustedes se fijan, arriba tenemos 4xy, aunque la y está al cuadrado, quiere decir que la tenemos dos veces, entonces no habría problema con ello. Pero no vamos a eliminar la y, sino que solo vamos a eliminar el 4x, la x, perdón, me había confundido. Si en el siguiente paso anulamos el 4, yo aquí había tachado los dos, tengo tachado 4x, así que mis disculpas. Anulamos primero la x, nos quedaría acá como resultado 4y al cuadrado z
sobre 4y por 2x menos y. Ahora sí, anulamos el 4 porque también se puede eliminar, porque tenemos arriba 4 y abajo 4, y nos queda de la siguiente manera: y al cuadrado z sobre y factor común de 2x menos y. Ahora ya factoramos en su expresión más sencilla. Vamos a simplificar para reducir un poquito más esto, y vamos a simplificar el y cuadrado que les mencionaba anteriormente. Yo me estaba adelantando todo lo quería hacer yo solo y no era así el asunto. Y al cuadrado, como les mencionaba, tenemos 2 veces y arriba y abajo tenemos una y. Entonces vamos a eliminar este cuadrado con esta y nos va a quedar yz sobre 2x menos y eso sería nuestra respuesta, la expresión más sencilla del ejercicio mostrado anteriormente, que aquí lo tenemos, ¿ve? Y eso pues sería todo lo que tendría que explicarles. Espero yo haya sido lo más comprensivo posible y poder aclarar algunas dudas, pues si es que había alguna duda de los temas. Pues agradezco mucho su atención y pues esto sería todo. Les agradezco, pasen feliz día, muchas gracias por su atención prestada.